Bueno, mi nombre es Melissa Paredes. Vengo a hablarles un poco de Iván Pavlov. Voy a darles una breve biografía de este gran fisiólogo. Nació en 1849, estudió medicina y química, se doctoró en el año 1883, fue profesor de fisiología, investigó sobre el aparato digestivo y los reflejos de condicionamiento. En 1904 se ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Formuló la ley de reflejo de condicionamiento. Fue nombrado el mejor fisiólogo del mundo, más importante, y en 1936 falleció a los 86 años. Ahora voy a hablarles un poco de su teoría conductista y les daré por decir así un breve resumen de eso, como para no extendernos tanto. La teoría de Iván Pavlov deja un gran legado, lo que llega a la teoría conductista. La corriente de la psicología, lo que el estudio de él se centra en la conducta observable de animales y seres humanos, con el objeto de establecer las leyes comunes del comportamiento. Las aportaciones de Iván Pavlov nos dejan a la teoría conductista fueron impredecibles y de gran relevancia, puesto que Pavlov fue el primero en estudiar los estímulos condicionados, y su teoría del condicionamiento clásico es uno de los conceptos claves y punto de partida de la teoría conductista. Entonces, de eso podemos decir que su teoría fue y sigue siendo muy importante a la psicología el día de hoy. Ahora les hablaré un poco de lo que él implementó o en qué se basó para hacer este respectivo estudio. Entonces, este experimento consistía en medir la salivación de los perros frente a un estímulo natural de ver o oler la comida. Entonces, para esto, lo cual asoció un estímulo neutro, que era tocar la campana cuando era la hora de la comida. Entonces, esta era como la forma, por decir así, que le podemos llamar ahora, que lo estaba educando. Con el tiempo, los perros asociaron que el sonido de la campana iba directamente relacionado o asociado con el hecho de que iban a comer. Salivaban frente a la comida y a la campana. Entonces ya tenían ellos las dos cosas, por decir así, asociadas. Un día cualquiera, en medio de todo su experimento, de todo su estudio, quiso comprobar si la salivación solamente era frente al estímulo de la campana y no al del olfato y al de ver, obviamente. Entonces un día cualquiera lo que hizo fue sonar la campana, pero más no había comida. Entonces, pero el perro salivó igualmente frente a este estímulo. Este esquema puede sintetizarse de la siguiente manera: a un determinado estímulo incondicionado o natural o instintivo, como es el ver o oler la comida, se le corresponde a una respuesta incondicionada o natural, como lo es salivar para deglutir o tragar. A toda esta ecuación se le incorpora un estímulo neutro, este es neutro. ¿Por qué? Porque la naturaleza no todos asocian la campana con comida, y eso se convierte obviamente por la asociación de darse una y otra vez. Como ya les decía, no todos tienen la misma idea de que, por decir así, de que una campana se asocia a comida. Ejemplo, una mascota, usted la llama por un nombre y él le responde, su mascota, pero llama a la mascota de otra persona y él obviamente no va a responder o no va a llegar al momento de que usted lo llame, porque está, por decir así, no lo está asociando. Y esto no se da solamente una vez, eso se da porque uno lo repite en repetidas ocasiones, generando una respuesta a este estímulo. El estímulo neutro no solo es una campana, también se asocia con un timbre, con una vibración. Un ejemplo claro, nosotros como seres humanos ya nos vamos, por decir así, acostumbrando a este estímulo, que es la vibración del celular. Cuando vibra el celular, de una vez asociamos que es una llamada o que es un mensaje.
Entonces, y eso se va dando pues por lo mismo, porque ya nos vamos pues asociando a eso. Unos niños en la escuela, el timbre significa la entrada o significa la salida. Entonces ya uno va asociando una cosa con la otra. Todo esto se aprende mediante la asociación de nuestra mente. Dentro de un estímulo, un determinado aprendizaje, a una respuesta o conducta asociada a ese estímulo, lo que podríamos denominar aprendizaje mediante la experiencia. Mediante la experiencia, ¿por qué? Porque se va dando en repetidas ocasiones, entonces ya vamos aprendiendo. Todo eso ha servido mucho para la psicología el día de hoy, porque ha servido pues para generar, por decir así, soluciones a alguna dificultad. Por lo menos en el ejemplo pues podría decir la adicción al alcoholismo. Entonces se le va dando unas pautas y se le va ayudando pues de una u otra manera a que esto ya vaya disminuyendo lo que es, pues por decir así, el alcoholismo. Bueno, y ahora yo les voy a hablar de John Watson. Si bien no fue el primero en adoptar la postura conductista, sí fue el defensor más exitoso y como con más fervor que tuvo este enfoque. Él nació en 1878 y murió en 1958 a la edad de 70 años. Nació en Carolina del Sur, es el segundo de 5 hijos. Su padre era un borracho, bebedor, y su madre era una devota religiosa. Este padre los abandonó cuando él tenía 13 años y pues más adelante él lo buscó, pero pues Watson lo rechazó. Y cuando él estaba en la preparatoria tuvo muchos problemas, era muy rebelde, agresivo. Entonces lo arrestaron por alterar el orden social y por disparar un arma en público cuando tenía 16 años, y pues con ayuda de los contactos que tenía su madre con los bautistas por la religión, pudo ingresar a Fordham College, una universidad en la que estudió durante 5 años. Se graduó de maestro a la edad de 21 años, estudió ahí psicología y filosofía. También le prometió a su madre que ingresaría a ser sacerdote y pues se estaba preparando para ello, pero pues a raíz de la muerte de la mamá en el año 1900 y pues como le salió una oportunidad de un posgrado en la Universidad de Chicago, pues abandonó esta carrera sacerdotal. Y durante estos años trabajó como mesero, como portero en el laboratorio de psicología para poder solventar sus estudios. Al cabo de 3 años fue el primero en obtener un doctorado en psicología y también la persona más joven en obtener un doctorado en Chicago a la edad de 25 años. Cuando presentó su tesis llamada Educación Animal, Desarrollo Psíquico de la rata blanca correlacionado con el crecimiento de su sistema nervioso, obtuvo pues gran reconocimiento, fue publicado en varias revistas de psicología y pues esto le abrió puertas para obtener trabajos y que lo llamaran laboralmente de la Universidad de Johns Hopkins. Allí entró como profesor ayudante y pues fue escalando. Bueno, y en 1916, en una investigación realizada con recién nacidos, Watson y Rosalie Rayner, una de sus estudiantes de posgrado, aprovecharon los principios del condicionamiento clásico para inducir un temor condicionado hacia una rata blanca en un bebé de 11 meses de edad al que llamaron el pequeño Albert. A él le presentaban estímulos altisonoros y atemorizantes que realizaban con una tapa y una vara de metal. Para 1919, cuando se publicó La psicología desde el punto de vista de un conductista, Watson se encontraba en la cúspide de su carrera académica y el conductismo empezaba a tener un gran auge y un gran reconocimiento. Pero al año siguiente, pues la carrera de Watson llegó a un fin abrupto a causa de un amorío que él tuvo con una de sus alumnas, Rosalie Rayner,
y su esposa descubrió esto. Entonces, a raíz de ese divorcio que pues no estaba bien visto, lo despidieron de la carrera que llevaba en Johns Hopkins y él empezó una carrera como publicista. Trazó estrategias para tratar de predecir la conducta del consumidor y en esto le fue muy bien. A pesar de que ya no tenía un puesto académico, él nunca dejó de publicar artículos y libros. Skinner nació en 1904 y falleció en 1990. Fue un importante psicólogo, inventor y escritor estadounidense. Aportó grandes teorías a la psicología científica y, aunque no fue el pionero del conductismo, su estudio se centró en el aprendizaje y en la conducta observable, planteando otro tipo de conductismo diferente al de Pavlov y Watson. A este tipo de conductismo le llamó condicionamiento operante o instrumental. El condicionamiento operante consiste en un método de aprendizaje el cual implica una asociación de refuerzos y castigos para una determinada conducta. Es de esta forma como el sujeto acaba asociando el comportamiento con las consecuencias. Entre los experimentos que realizó Skinner se encuentra la caja de Skinner, la cual la realizó con ratas para así poder sustentar su teoría de condicionamiento operante. En él explica que el primer proceso que realizó para este experimento fue colocar en una jaula una rata hambrienta, y en esta jaula tenía diferentes obstáculos y espacios. Entonces la rata se fue a medida del tiempo adaptando al entorno y tratando de descubrir pues el lugar en el que se encontraba. De esta forma halló una palanca, la cual accionó y de este modo se le proporcionó alimento. La rata realizó estos mismos procesos en varias ocasiones, es decir, volvió y accionaba la palanca, y siempre que la accionaba pues recibía pues alimento, de tal modo que la rata asoció que al accionar la palanca pues iba a recibir alimento, iba a así satisfacer su hambre. A este proceso Skinner le llamó refuerzo positivo. Por otro lado, también condicionó esta jaula con una rejilla que proporcionaba una descarga eléctrica, y también colocó una rata dentro de la jaula, y con la diferencia pues que en la rejilla siempre estaban dando descargas eléctricas, y la rata se desesperaba pues por sentir esta molestia del flujo eléctrico que tenía la rejilla, y también desesperadamente empezó a moverse por toda la jaula y accidentalmente accionó la palanca, la cual interrumpió la descarga eléctrica en la rejilla y le quitó el malestar a la rata. Este mismo proceso se realizó durante varias ocasiones hasta que la rata asoció que al accionar la palanca podía evitar el malestar que le generaba el flujo eléctrico de las rejillas. A este proceso Skinner le llamó refuerzo negativo. Skinner decía que estas dos respuestas eran llamadas o eran aprendidas por parte del sujeto como un aprendizaje por condicionamiento evitativo o de escape. Y pues digamos que en este experimento Skinner decía que en el primer caso el refuerzo positivo era el alimento, y la conducta que realizaba la rata pues era el accionar la palanca para satisfacer una necesidad fisiológica. Y en el segundo caso la corriente era un refuerzo negativo, la cual hacía que la rata tuviera que buscar una solución para poder quitar el malestar que le estaba proporcionando las rejillas. Gracias a la teoría de Skinner también podemos condicionar a nuestras mascotas.
Esto también se realiza por medio del refuerzo positivo o del refuerzo negativo, dándoles a ellos un premio por cada vez que hacen la acción que nosotros les solicitamos. Por ejemplo, Apolo da la mano, la otra Apolo, la otra mano, la otra Apolo. Y los vamos premiando hasta quitarles el refuerzo y ellos ya hagan esta conducta de forma automática. Hola, mi nombre es Lady Gabriela y ya para finalizar vamos a hablar sobre cómo el conductismo ha influenciado o aportado en la actualidad. Entonces, para empezar, en la investigación de Patiño 2018, ella menciona que la conducta es un objetivo principal, es supremamente importante, y como proviene del conductismo radical, aquí no interviene la cognición, los sentimientos o la personalidad como causa del comportamiento, sino aquello que es observable. Y vamos a ver qué más. Entonces él menciona unos factores o causas supremamente importantes en la conducta, como el evolucionismo y biología, donde para el conductismo es importante considerar que el individuo está influenciado por una herencia genética. También está la causalidad y determinismo, donde habla de que la causa del comportamiento es por factores ambientales y no por entidades mentales. El contextualismo y funcionalismo, que habla sobre que el contexto es el que determina el comportamiento o conducta de una persona. Entonces es como que, por ejemplo, una conducta es determinada por un factor del entorno familiar, social, laboral o tal vez académico. Y hay que saber qué es o quiénes están desarrollando, quiénes están generando pues ese tipo de conducta. También está el empleo del lenguaje, que es donde el conductismo habla de que para la causa del comportamiento no utilizan como un sentido común o un lenguaje cotidiano. Y ya entonces, para finalizar, hay algo muy importante que ha sido muy utilizado y de gran ayuda en la actualidad, que es el análisis conductual aplicado. Esto es muy utilizado en educación, en las necesidades educativas especiales y para niños con autismo. Es un enfoque terapéutico ABA, sus siglas en inglés son ABA, y esta pues se encarga de estudiar las relaciones entre la conducta y el ambiente y ofrecer estrategias para poder intervenir adecuadamente en una conducta que es inapropiada. Entonces se utiliza mucho para los niños que tienen autismo, problemas de interacción social, o aquellos niños que tienen problemas en su comportamiento, alteraciones en la conducta, y eso permite que a través de esa terapia el niño pues se encarga de estudiar las relaciones entre la conducta y el ambiente y ofrecer estrategias para poder intervenir adecuadamente en una conducta que es inapropiada. Entonces se utiliza mucho para los niños que tienen autismo, problemas de interacción social, o aquellos niños que tienen problemas en su comportamiento, alteraciones en la conducta, y eso permite que a través de esta terapia el niño aprenda a regular a través del condicionamiento, porque esta terapia utiliza el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico, pero especialmente el condicionamiento operante, para que el niño o la persona, que también puede ser utilizado para personas, pero especialmente para niños, pueda modular esa conducta. Entonces esto ha sido realmente un aporte grande para los niños que tienen algún tipo de discapacidad, o como lo mencionaba anteriormente, aquellos niños que tienen conductas disruptivas o que van a una terapia porque pues los padres están desesperados por su comportamiento. Y ya entonces el conductismo nos ha aportado muchísimo con técnicas como la economía de fichas, el moldeamiento,
que todo esto nos permite una modificación en la conducta, nos permite cambiar conductas inapropiadas por aquellas que deberían ser apropiadas, por aquellas acorde a lo esperado, en un contexto social, en un contexto académico, en un contexto familiar, pero muchas veces todo este condicionamiento es utilizado en los colegios, en las universidades, para que los niños o los estudiantes puedan aprender a cómo debe ser su comportamiento, cómo debe ser el comportamiento pues en un área académica, en un salón de clases, que debe permanecer en mesa, que debe escribir, debe seguir las instrucciones, y todo esto nos permite pues que haya un comportamiento acorde a lo esperado. Y en muchos igual el conductismo pues ha influenciado mucho también pues en la vida de las personas, incluso en la pareja, porque todo el tiempo usamos el condicionamiento para el perro, para algún deseo que queremos, lo utilizamos constantemente, entonces realmente el conductismo lo vivimos cotidianamente. Y bueno, muchas gracias. Esto era lo que nosotras quisimos aportar, o que se conozca acerca del conductismo, ya que pues es muy conocido, pero muchas veces no se entiende desde la actualidad. Gracias, chao.